Hola, bienvenidos a Expediente INACIPE, el espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la comunicación y difusión de la reforma del sistema de justicia penal. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Luis Estrada Estrafón, que es director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, y él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de San Diego, California. Bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Luz María, muy buenos días. Luis, pues ya que vamos a hablar de la comunicación y difusión de esta reforma penal, pues bueno, que salió desde el 2008, ya hemos hablado de este tema a lo largo de estos años en Expediente INACIPE, pero pues hay que dar a conocer un poquito más. Hay gente que no sabe qué es esta reforma penal ni por qué se dio. Quisiera que nos contaras un poquito para el auditorio que no tiene conocimiento, por qué se da esta reforma penal y en qué consiste. Bueno, finalmente, después de varios intentos y varias iniciativas que se dieron a conocer por parte de diferentes fuerzas políticas, los esfuerzos llegaron a que en 2007 aproximadamente, primero en 2004 el presidente Vicente Fox envió una iniciativa para reformar el sistema de justicia penal en México, pasando de un sistema que conocemos al momento que se denomina inquisitorial, en el cual hay una relación entre las víctimas, los acusados y sobre todo las autoridades, de la cual se trata o se revisa el caso de forma, pues ya sabemos, la tradicional, que se testifica y se trata de un juicio en el cual se ponen las partes, se esperan sus turnos para participar, pero pasaríamos de esa forma tradicional de ver la justicia a una especie de dos puntos principales. Uno sería las medidas alternas de solución, ahorita platicaremos un poco más de eso, y sobre todo lo que se ha conocido, lo que se ha reforzado en medios de comunicación, que son los juicios orales, que es poner a las dos partes a presentar sus casos, tanto la parte acusatoria como la parte que defiende, y eso enfrente del juez, que es quien emite la sentencia. Entonces, la forma en la que todo se transparenta, puesto que todo es tal cual abierto, cada quien pone sus argumentos y todo mundo queda satisfecho porque todo queda registrado en términos abiertos y no una decisión que se toma pues en papel o como se hacía antes, permite de alguna u otra forma garantizar derechos tanto de los acusados como de las víctimas, y eso en principio pues hace el sistema de justicia pues en buena medida más eficiente. Como decías, en 2008 se arrancó este sistema, se dio un plazo de 8 años para que se implemente no solo a nivel federal sino también en los estados, para que se revisen los delitos tanto del fuero común como del fuero federal, y que eventualmente para cualquier caso esta transformación o esta transición del sistema de justicia en México dé la oportunidad para que tanto víctimas como presuntos culpables tengan todos sus derechos garantizados. De hecho, se ha mencionado varias veces que la reforma es garantista en términos de que se busca asegurar o tratar de cubrir los derechos de las personas afectadas, porque bueno, pues el principio de inocencia se tiene que respetar en todo el proceso. Así que eso es en realidad a grandes rasgos lo que veríamos en el cambio de la reforma, ¿no? Sí, por ejemplo, en el sistema anterior, ahora que hablas del principio de inocencia, en el sistema anterior se podría decir que era un principio de culpabilidad. Pues está en la Constitución que el principio de inocencia se debe respetar. Sin embargo, me parece que en este nuevo sistema se garantiza en todos los momentos. Se tienen diferentes controles a lo largo del proceso que permite que desde el arresto o la detención de la persona, los derechos vayan siendo revisados. Y en el momento en el que en alguna parte del proceso que está revisado por diferentes jueces no se respeta o haya alguna cuestión que no haya sido respetada completamente, entonces
pues en realidad ya no tiene forma de continuar el proceso y la persona tiene que salir libre. Así que no solo es que se respete, eso ya se respetaba el derecho a inocencia, sino que más bien se garantiza en cada uno de los procesos, en cada una de las partes del proceso completo, ¿no? Una de las maneras en que se garantiza la presunción de inocencia es limitar la prisión preventiva. Entiendo que lo que se busca de todo esto es que si no existen los elementos suficientes para que pueda ser una persona aprendida y eventualmente empiece su juicio, entonces no necesariamente tiene que llegar a esa instancia de prisión preventiva, por ejemplo, o eventualmente de prisión. Si el delito no es lo suficientemente, si el delito no es grave y las dos partes pueden ponerse de acuerdo, entonces existen los medios alternativos de solución, que en lugar de llegar a un juicio que podría tomar, pues las personas que lo conocen o han estado en una situación así, saben que puede tomar años. En realidad el arreglo entre las dos partes se puede dar incluso en un buen escenario en semanas. Entonces esa administración expedita de la justicia me parece que es una de las cuestiones más atractivas, no solo los juicios orales, pero esta cuestión de la administración expedita de la justicia en semanas me parece que permite que la gente pueda de alguna u otra forma sentirse interesada en cómo funciona y sobre todo solucionar eficientemente los problemas, ¿no? Quisiera hacer hincapié un poquito en cuáles fueron los factores que motivaron, cómo era la situación política y la situación del sistema penal en México antes de esta reforma y saber en qué punto estamos, ¿no? Me parece que todavía hoy vemos muchas de las cuestiones negativas respecto de la situación de la justicia en México. Si tú preguntas a la gente si conoce sus derechos como víctima o incluso los derechos como acusado, el 40% de la gente, 2 de cada 5 te dicen no los conozco. Y esto me parece muy grave, puesto que no sabe cuál es el alcance o no sabe cuáles son hasta dónde puede llegar una situación en la cual se vean envueltos en un juicio o en una disputa penal. No necesariamente tiene que ser una cuestión de homicidios o robos, puede ser cualquier cuestión administrativa o de otro tipo. El hecho de que la opinión de la gente sobre las autoridades de la justicia en México sea tan negativa, parte, me parece, de este desconocimiento respecto de la justicia. Y si bien es complicado explicar, porque es un sistema complicado el sistema de justicia en México, explicarlo a detalle cada vez, ¿no? De repente escuchamos, los medios de comunicación se dan el lujo de entrevistar a ministros de la Suprema Corte para que les expliquen en qué consiste un amparo en su programa de radio, cuestiones así. Me parece que la forma en la que facilitemos la administración de la justicia tenderá de alguna u otra forma que la gente pueda familiarizarse con ella y entonces puedan entender cuáles son los alcances y los riesgos o los detalles en los que se encuentra una situación como esta. Los avances hasta el momento me parece también que han sido lentos en proporción a los términos constitucionales de tiempo y los plazos que se establecieron para la reforma. Se arrancó en 2008, se tiene como límite 2006, pero en realidad son muy pocos los estados que tienen implementado ya en su totalidad, Morelos, Estado de México, Chihuahua, en una parte, Baja California en otras, pero la verdad es que hay estados que ni siquiera han podido arrancar porque obviamente cuesta no solo la cuestión de la difusión, sino por supuesto la operación y el cambio simplemente en construir o arreglar juzgados en los cuales vayan a darse este tipo de juicios orales, ¿no? En caso de que así se presenten, capacitar a las personas que van a hacer toda la parte de la justicia alternativa, tener expertos que estén dando seguimiento a estos casos. Obviamente tiene un cambio de estructura y de infraestructura, pero me parece que de alguna otra forma la difusión efectiva y dar a conocer a la gente cuáles son los beneficios de la nueva reforma ayudará a acelerar, tanto para las autoridades encargadas de la implementación como para la propia sociedad civil, la aceptación y la implementación de la reforma. Bueno, ya ahorita me estás mencionando que para que la persona, la sociedad civil conozca, bueno, hay una gran labor para hacer, pero pues en los mismos estados también no está totalmente implementada, no sé si todos los gobiernos estatales tengan conocimiento. ¿Quién es el encargado
de implementar y de dar a conocer a los estados? Estoy hablando del gobierno, cómo llegar a ellos y qué tanto conocen, porque bueno, yo sé la importancia de que la sociedad conozca esto, pero ¿cómo van los gobiernos a conocer o a implementar? En principio, la Secretaría Técnica, la CETEC, que es el órgano encargado de implementarlo por parte del gobierno federal, coordina a los estados en tanto la implementación como la operación y eventualmente también la difusión. Y en principio se debe replicar el esquema que tiene CETEC en cada uno de los estados, por lo tanto hay una oficina que es la que hoy implementa y coordina al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, al órgano de gobierno, etcétera, a todas las dependencias que están encargadas de la implementación. ¿Capacita a todos los operadores? Pues más que capacitar, trata de alguna forma de coordinar los esfuerzos. Cada una de estas dependencias tradicionalmente tiene un área encargada de comunicación, pero de nada sirve que cada quien jale por su lado. Si quieres una comunicación efectiva, pues lo primero que tienes que hacer es coordinarlo y sentarlos en la misma mesa y establecer una estrategia de comunicación, tiempos, lugares, contenidos para que de alguna u otra forma puedan llegar más rápido a los objetivos que se plantean. Las experiencias que conocemos de primera mano en SPIN han sido estados en los cuales ya tienen cierto avance y podemos de alguna u otra forma ver cuáles son los principales obstáculos que se les ha presentado o también cuáles son los avances en la implementación que se puede observar, sobre todo, obviamente, desde el punto de vista de comunicación y de difusión. De nada te sirve una campaña que hable de algo que la gente no entiende, por una parte. Si por otra parte, los propios encargados de la implementación de alguna otra forma se encuentran reacios a implementarla por completo, dadas las diferencias incluso políticas entre los diferentes órdenes de gobierno, pues entonces eso va a tardar porque tiene que ver con recursos, tiene que ver con coordinación. Lo ideal es que obviamente, pues independientemente del partido al que pertenezcan, todos se coordinen y trabajen unilateralmente. A fin de cuentas, en esto de las estrategias de comunicación, la coordinación en la comunicación genera o obliga a los participantes a tener una coordinación en la operación y eventualmente en la implementación de la reforma. Ese es un motivo del podríamos llamarle, del rezago en la difusión y en la implementación de la reforma. ¿Qué otro motivo cuáles fueron las respuestas de los estados de percepción? ¿Cómo perciben los estados? ¿Cuáles son los problemas que han tenido para comunicar la reforma? Me parece que una cuestión clara, y lo vamos a ver ahora con la aprobación del Código Penal Único, es que las autoridades de los diferentes estados argumentan que pues, cada estado es diferente porque cada región es diferente y tiene sus diferentes problemáticas. Si nos vamos al ejemplo específico del combate al crimen organizado, pues sí, claramente los problemas que tienen algunos estados del norte no son iguales a los problemas que tienen en el sur o en el Pacífico. Entonces, lo que se tiene que observar es, de alguna u otra forma, un común denominador en el cual se piense que el mecanismo administrativo, veámoslo más como un proceso de calidad, que pudiera incluso hasta certificarse. Hay algunos estados que tienen certificado el proceso en el cual llega la persona a la ventanilla para hacer una denuncia y se arregla el problema, supongamos en vías alternas, y se resuelve en semanas. ¿Quién certifica? ¿La CETEC? No, certifican empresas que se dedican a certificar, porque es un proceso administrativo a fin de cuentas y que de alguna u otra forma puedes obtener tu ISO, porque es un caminito que debiera ser seguido por todos, ¿no? Independientemente de las características regionales, culturales, incluso las diferencias políticas que pueda tener cada región. Entonces, si de alguna u otra forma pensamos en que se puede observar como un proceso en el cual las respuestas de las autoridades hacia los ciudadanos los traten como un usuario, como un cliente, casi, podremos entonces de alguna u otra forma uniformar y darle la vuelta a estas diferencias que pues sí, evidentemente cada estado tiene. Independientemente de eso, pues hay un límite en la implementación y se tiene que cumplir. No queremos que obviamente haya problemas mucho más graves una vez que llegue la fecha límite, ¿no? Perfecto, Luis, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE.
gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter. Los invito a seguirnos, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la comunicación y difusión de la reforma al sistema de justicia penal. El doctor Luis Estrada nos estaba platicando un poco de cómo fue el proceso, cómo es el proceso de implementación y en qué consistió la reforma. Quisiera ya adentrarnos en el tema de difusión y de comunicación de la reforma. ¿Quién es el encargado? Bueno, ya hablamos de que el encargado de la implementación es la Secretaría Técnica, ¿no? Lo que se conoce como la CETEC. ¿Quién es el encargado de la difusión? ¿Quiénes son los jueces, los abogados, los ministerios públicos? ¿Quién es el encargado de difundir en qué consiste esta reforma o cómo funciona el sistema, ¿no? Ya no como una reforma, sino... Pues en principio, obviamente, aquí una de las razones por las cuales ha fallado de alguna forma la comunicación efectiva de la reforma es que cada una de las partes que les toca algo en el proceso pues tienen etapas diferentes e incluso de alguna u otra forma pudieran estar hasta encontradas en intereses y objetivos, ¿no? Entonces, si cada una de ellas difunde por su propia cuenta o da a conocer por su propia cuenta cuáles son los elementos de la reforma, pues nada más lo va a ver desde una forma o desde un punto de vista parcial. Y eso en buena medida ha sido, me parece, una de las razones por las cuales se ha detenido o ha encontrado obstáculos la comunicación y eventualmente la implementación de la reforma. En principio, existe un órgano en cada uno de los estados que coordina todas estas dependencias, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, pero de alguna u otra forma, esta coordinación no tiene efecto si no se ve el proceso completo, y para llevar a cabo esto y realizarlo efectivamente, pues se tienen que sentar todos simultáneamente y coordinarse. Una estrategia de comunicación, a fin de cuentas, lleva una buena carga de coordinación en términos de cuáles son los momentos en los cuales cada uno tiene que salir a hablar y de alguna forma comunicarle a la gente cuál es la importancia de la reforma, no nada más desde el punto de vista de su oficina, sino desde el punto de vista del proceso completo. Si bien hay momentos en los cuales la carga se va hacia una u otra de las dependencias, por ejemplo, pues sabemos que en los juicios orales el Poder Judicial es el que tiene toda la carga, lo que busca esta reforma precisamente es tratar de evitar, aunque se hable de que es una reforma de juicios orales, lo que se busca es llegar a un juicio oral, por ejemplo, y tratar de resolverlo por vías alternas antes de que se llegue a un juicio, que se siente en una mesa y se pueda llegar a un arreglo y ambas partes queden satisfechas. Entonces, en esa parte, la parte de justicia alternativa o de métodos alternativos, cae más en el lado del Poder Ejecutivo de diseñar los mecanismos por los cuales tengan de alguna otra forma diseñar o contar con asesores que se sienten a resolver el problema con las dos partes y sus abogados, ¿no? Entonces, no es que uno pierda y el otro gane en esta reforma, no es que el Poder Judicial gane o el Poder Ejecutivo tome ventaja del Poder Judicial, sino que realmente aquí tenemos que pensar todo el proceso continuo y que todas las dependencias del gobierno le den al ciudadano, a su usuario, al cliente, todo el servicio completo y que entonces estén coordinados. Así que el gran reto es coordinarlos y el gran reto es ponerlos a hablar y el gran reto es ponerlos a concientizarlos realmente de cuál es la importancia y cuál es, como dicen los abogados, cuál es el bien a tutelar, que me parece en este sentido es la garantía de los ciudadanos, ya sean acusados o víctimas en todo este proceso. Y ahorita me hablas de coordinar al gobierno, a los poderes, ¿pero qué pasa con las escuelas, por ejemplo, ¿no? Porque también están los abogados que no son parte del gobierno. ¿Cómo también se tienen que coordinar con el gobierno? Todos tienen que estar en la misma línea, ¿no? Tienen que aprender de la misma forma y, bueno, el chiste es difundir, ¿no? El sentido es de difusión. ¿Cuál es el papel de las escuelas? En principio, una estrategia de comunicación lo que busca es primero detectar cuáles son los riesgos y cuáles son los posibles obstáculos que puede enfrentar un mensaje para poder ser difundido de forma contundente, explícita y sobre todo que pueda ser repetido de tal forma que sea persuasivo y que la gente lo pueda entender, asimilar y eventualmente ocupar en su vida diaria. Dentro de todo el análisis que se hace respecto de una estrategia de comunicación se encuentra una lista de actores
que son los que de alguna otra forma tienen que ver con en este caso, comunicación o en su caso la implementación de la reforma. Y por supuesto están las escuelas, están los abogados, los despachos de abogados que, por ejemplo, hay una cierta percepción de parte de los abogados que dicen, bueno, con la reforma, dado que es un juicio oral y entonces están los defensores de los acusados y el Ministerio Público, los ponen al mismo nivel, en buena medida, para que puedan de alguna u otra forma presentarse en igualdad de circunstancias ante el juez y que no sea la diferencia de recursos o la diferencia de capacitación, sino realmente los argumentos lo que haga al juez tomar una decisión sobre si es culpable o no una persona. Los abogados sienten que están marginados de todo este proceso y entonces dicen la reforma no necesariamente ayuda porque entonces nos está quitando trabajo. Pero si se explica bien esta situación, lo que observamos es que en realidad los abogados no tienen que tomar el tiempo que tomaban antes, pueden de alguna u otra forma manejar mejor sus casos porque, como decía, no todos los casos tienen que llegar a un juicio oral. Los abogados van a tener mucho más trabajo en asesorar a sus clientes en los mecanismos de justicia alternativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna otra forma, estas cuestiones, otra vez, haber hecho tanto énfasis en los juicios orales, deja de lado, me parece, uno de los temas más importantes de la reforma, que es la justicia alternativa, y por tanto se empiezan a generar percepciones erróneas respecto de cuáles son las ventajas de la reforma y obviamente cuáles son los posibles beneficios para un sistema mucho más expedito de justicia. Hace un momento decías que el abogado se tendría que tomar su tiempo para hablar al cliente de los medios alternativos, pero mi pregunta es, por ejemplo, el abogado en su caso, el Ministerio Público o el juez, pues no son los encargados de explicarle al involucrado, ¿sí? O sea, se toman su tiempo, tienen que enseñarles, porque muchas veces puede llegar el cliente y decir, no, yo estoy en este problema, necesito que me ayudes con esto, y dicen, perfecto. Lo dejan a un lado y no le explican. O sea, lo que queremos es que el ciudadano, o en este caso es el involucrado, sepa, se toman su tiempo para hacerlo, deben de hacerlo, es parte de su labor o no. Bueno, yo creo que es cada estilo de cada abogado. Habrá unos que se involucren de tal forma que les expliquen todo el proceso y seguramente dejarán a sus clientes satisfechos en ese aspecto. Pero a fin de cuentas me parece que independientemente del papel de los abogados dentro del proceso, si se toma toda la reforma como un proceso administrativo en el cual entras a una ventanilla y cuánto tiempo pasa y cuál es la calidad del servicio de todos los pasos a los cuales se enfrenta una persona en una situación de estas, pues me parece que entonces ahí es donde recae más bien la responsabilidad en los órganos implementadores de la reforma en cada uno de los estados, también en el nivel federal, pero también los actores que son pues los jueces y los ministerios públicos y los abogados defensores y todos los que van tomando parte, incluso desde el arresto, los policías, el Ministerio Público. Policías, peritos, todo, ¿no? Todo el proceso obliga de alguna forma a tener ciertos protocolos de calidad o de mínimos requisitos que tuvieran que presentarse a lo largo del proceso para que se le garantice a la persona todo no solo sus derechos, sino todo que el proceso va a salir tal cual debe salir, porque pues bueno, hay una lista de condiciones que se tienen que cumplir para que el proceso fluya. Yo creo que la parte más importante en todo esto es la ciudadanía debe tener como un objetivo final de la implementación del sistema la certeza de que sus derechos serán respetados, sea víctima o sea presunto culpable. Y si esto sucede de tal forma, entonces para todas las partes, para las partes implementadoras, para la ciudadanía y los medios de comunicación, que también me parece que es un actor crucial en todo esto, van entonces a entender cuáles son los alcances y cuáles son las implicaciones de una reforma de este tamaño, y entonces vamos a poder entender mejor cómo funciona y vamos a poder hacer uso mejor de este derecho que se ha implementado y que se ha puesto una fecha límite para que termine de implementarse a nivel nacional. ¿Existe algún dato o referencia en que nos diga cómo se encuentra la población actualmente en el conocimiento del nuevo sistema? La encuesta más reciente se hizo, me parece, en 2011, es la ENSIJUP que tiene la CT, que está publicada. Me parece que estas cuestiones se tienen que actualizar pues prácticamente cada año para que de alguna u otra forma se pueda conocer cuáles son los temas y los avances,
pero si tú haces, por lo menos los datos del ENSIJUP, ¿cuál es el conocimiento como un problema más importante de la reforma del sistema de justicia penal? Solo 1% respondió que era importante o que era un tema importante. Es decir, la gente no solo no tiene... O sea, y eso de importante es muy generalizado, ¿no? Claro. Ni siquiera pueden saber en qué consiste. No, estamos diciendo, o sea, lo que te está diciendo ese número es que la gente no necesariamente conoce cuáles son las características actuales del sistema y mucho menos que se está reformando. Ya olvidemos cuáles son las implicaciones o los beneficios que le puede traer a la ciudadanía. Y creo que nos tenemos que enfocar en esa parte de los beneficios a la ciudadanía, pero también de alguna forma los beneficios que obtienen las autoridades en su desempeño al ofrecerle un servicio de calidad a la ciudadanía. Bueno, y hablando de la difusión también, pues habrá que decir que tendrían que ser muy didácticos para que la gente pudiera pues entenderlo. Yo voy a aprovechar para decir que en el Instituto Nacional de Ciencias Penales hicimos ya hace unos años un folleto que se llama el ABC de la Reforma Penal, donde se explica con muñequitos de un dibujante de los que hacen caricaturas de periódico, cada uno de los puntos especiales importantes. Son 20 puntos y se llama el ABC. De verdad, esto es como de lo más sencillo que yo he visto que puede entender la gente. No lo pueden descargar, está en la página del INACIPE, en el área de publicaciones y de descargas. ¿Qué tan didáctico tiene que ser? ¿Tú consideras que debería ser fácil, profesional, o sea, a un nivel más alto? ¿Qué nivel debería de tener la difusión? Fuera de las publicaciones que se hacen, los folletos, panfletos... Que aparte no llegan mucho, ¿no? Ese es el problema, ¿no? En realidad el alcance de estos ejercicios es realmente corto, independientemente de que lo hagas muy sencillo para entender. Creo que más bien aquí lo que se tiene que enfatizar es el acercamiento que deben tener las autoridades, especialmente, llamémosle la primera ventanilla, con la ciudadanía. De alguna otra forma, no necesariamente, y lo sabemos, la gente no denuncia, no solo porque tenga miedo a la denuncia en sí, sino también porque no comprende y se le presenta algo relativamente complicado. Es enfrentarse, no es como ir a apagar la luz o como ir a hacer un cambio de placas, en realidad es una cuestión en la cual la persona que va a hacer una denuncia pues está afectada y tiene que llegar a enfrentarse a una situación en la cual puede, como mencionan algunos, hasta victimizarse nuevamente. Entonces, tiene que haber una transición o un equipo que los reciba, que los explique, que los cobije y que de alguna forma esta apertura permita que se genere una difusión o un mecanismo de comunicación de boca en boca entre las personas que digan, ¿sabes qué? El otro día fui y, contrario a lo que todo el mundo piensa de las diferentes ventanillas gubernamentales, me trataron muy amablemente, me trataron rápido, me resolvieron todas mis dudas y entonces me generaron la confianza de seguir en el proceso, eventualmente de volver o de permanecer en el proceso. Entonces, en la medida en la que esta cercanía entre las autoridades que implementan la reforma, puede ser desde el Ministerio Público, desde el policía que te arresta, pasando por los jueces, los defensores, los abogados, etcétera, todos ellos, en la medida en la que le expliquen amablemente y abran el proceso de tal forma que la gente se sienta con la tranquilidad y la seguridad de que sus derechos van a ser respetados, entonces me parece que todo lo demás puede fluir. Obviamente esto refuerza, lo que quiero decir es, de nada va a servir una estrategia de difusión, spots, panfletos, desplegados incluso, si no hay algo previo. Y ese previo es un contexto que lo genera precisamente una estrategia de comunicación en la cual alineas los mensajes de todos los funcionarios que pertenecen a las diferentes dependencias que implementan el sistema. Los jueces, el Ministerio Público, la Procuraduría, etc. Si todos ellos de alguna otra forma el mensaje lo tienen alineado, están diciendo lo mismo, tienen el mismo objetivo y se coordinan para salir a comunicar, entonces me parece que eso va a ayudar a que esto pueda ser mucho más didáctico y mucho más accesible, me parece, sobre todo. Ya que estamos hablando de comunicación, sé que eres, al presentarte dije que eres el director general de una empresa de comunicación política. Cuéntanos un poquito qué es la comunicación política. La comunicación, a diferencia de la comunicación política, a diferencia de la comunicación de otras áreas, la comunicación mercadológica y otras, tiene siempre una
carga de riesgo a la cual se enfrenta porque pues, los actores que comunican están siempre en el ojo público y de alguna otra forma también se enfrentan al escrutinio de medios de comunicación, de la ciudadanía, etc. Entonces, no basta con tener los políticos no basta con que hagan su trabajo bien, sino también que lo comuniquen bien. Si el político trabaja mal y lo comunica bien, entonces se genera una percepción de que está haciendo bien su trabajo, pero a fin de cuentas no está sustentado, y al revés es igual. Si está haciendo muy bien su trabajo, pero no puede transmitir a la gente, como por ejemplo esta reforma al sistema de justicia, si es un proyecto que tiene tantos beneficios, pero no se comunica bien, entonces parece que no, en el mejor de los casos parece que no se está haciendo nada, en el peor parece que se está haciendo mal, y hay siempre una percepción negativa de los políticos, en buena medida porque me parece que no comunican bien. Lo que nosotros hacemos en SPIN es diseñar estrategias que tomen en cuenta no solo las posibles dificultades a las que se pueden enfrentar los políticos en el día a día, la coyuntura, sus diferentes agendas, sino más bien tratar de tomar la delantera y establecer la agenda de los temas que les son favorables. En este caso de la reforma del sistema, en lugar de estar tratando de aclararle, por ejemplo, a los medios de comunicación notas descontextualizadas o notas incompletas, tratando de explicarles qué fue lo que les faltó decir, mejor los llamamos y les tenemos un plan y les vamos dando información de tal forma que los medios de comunicación sigan el liderazgo de los políticos que están encargados de comunicar la reforma al sistema. En la medida en la que en una estrategia de comunicación tú tomes la agenda y el liderazgo de la comunicación, entonces tienes el control y puedes de alguna u otra forma tratar de explicar mejor a los tiempos que uno establece en la estrategia y no nada más estar reaccionando diariamente a periodicazos, ¿no? Y al hablar de una comunicación política, de la reforma penal, ¿no podría llegar a descontextualizar lo que es? Porque, bueno, los políticos muchas veces en México no están lo mejor vistos. Al hablar de una comunicación política podría, tú decías, marcar la línea, pero podría ser como obligar a todos a ir en cierto sentido, o así. ¿Cómo clarificar, cómo transparentar esta comunicación? La forma más útil de generar una comunicación eficaz es justamente mostrando toda la información, nada más que si tú sueltas toda la información es como si no soltaras nada, todo está ahí, no se sabe cuál es el orden, hay que establecer un orden en el cual vas explicando poco a poco cuáles son los puntos importantes, qué es lo más importante a resaltar y sobre todo tratando de ser estratégicos, viendo cuáles son los temas que se deben de posicionar primero y luego los que son relativamente secundarios que pueden explicarse después, es decir, haces una jerarquía de temas y también una jerarquía de personas encargadas de dar a conocer esos temas, son llamados voceros. En la medida en la que esta comunicación se ordene, muestra entonces que es un proceso, otra vez, un proceso administrativo que está bien hecho, que está ordenado y entonces eso genera confianza a la gente. Uno de los retos que tiene los que implementan la reforma del sistema es tratar de darle información a los medios de comunicación para que no se descontextualice. En buena medida, no es a través de pactos ni de acuerdos con los medios de comunicación que los vas a sumar a la comunicación efectiva, sino más bien que tú generes la información ordenada y pausada, jerarquizada, de tal forma que sea atractiva también a los medios de comunicación y que entonces los medios de comunicación acompañen el proceso de comunicación de la reforma. Ahorita hablabas de trípticos, pero bueno, se puede hablar de campañas al aire, de spots, etcétera. Todo eso cuesta. Sin embargo, si tú tienes una estrategia de comunicación que alinee los mensajes de los funcionarios de las dependencias que están relacionados con la implementación del sistema y de alguna otra forma logras que los medios de comunicación te acompañen, todo eso es información que no te cuesta, porque son noticias, porque son historias, porque son casos de éxito que de alguna otra forma en el transcurso de la comunicación se van dando a conocer y no tienes que gastar ni un peso. Tenemos que hacer un corte, pero me gustaría profundizar un poquito más en la estrategia de comunicar esta reforma penal. Al auditorio, por favor, no se despeguen, estamos en Expediente INACIPE.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus sugerencias y comentarios acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la comunicación y difusión de la reforma al sistema de justicia penal. Luis, antes de irnos al corte estábamos platicando de lo que sería una estrategia de comunicación para la reforma. Quisiera saber cuál sería para ti una estrategia adecuada, ¿no? Porque yo también considero, no sé, sí, que podría haber distintas estrategias según el operador o quién, del lado de quien lo ve, ¿no? Entonces, para ti, ¿cuál sería una estrategia adecuada? Bueno, de entrada hay que reconocer que hay estados que a la fecha ya han implementado o tienen un avance de implementación muy alto de la reforma y que de alguna otra forma también ellos han sido ejemplos para otros estados. Entonces, lo que conocemos, no solo por una parte los funcionarios o los encargados de la implementación en esos estados fueron a conocer cómo se había implementado en otros países en América Latina. Es un sistema que tiene ejemplos en Chile, en Colombia y en otros países. Regresan a sus estados y traen, digamos, las mejores prácticas. Lo que han hecho otros estados es, una vez que se ha implementado, que hay avances en esos estados, entonces van y acuden a entender o tratar de conocer cuáles han sido los casos de éxito y las mejores prácticas también. Sin embargo, de cualquier forma, creo que sí es cierto que cada estado tiene sus características. Y entonces lo que hay que ver en cada uno de los estados, y es por eso que insisto en que es un procedimiento, es que cada uno ha tenido ventajas o puntos a favor que pueden de alguna u otra forma serles favorables para poder destacarlos en un principio y convencer a las propias autoridades, a los propios funcionarios, de que ha habido un avance y que es el camino correcto para seguir. A la fecha yo te podría decir de los casos que conozco más a fondo en el país, que son Baja California y Chihuahua que lo implementa en 2006, justo cuando empieza a recrudecerse un poco la violencia por el crimen o relacionada con el crimen organizado. Se percibía que el hecho de que hubiera esta función de métodos alternativos y que no se llegara a un juicio y que porque no se tenían los elementos, entonces los criminales no se les podía mantener en la cárcel, se dio al mismo tiempo que se incrementó la violencia y entonces algunos empezaron a decir que el incremento en la violencia se daba por la implementación del sistema de justicia, lo cual, si bien hay una coincidencia en tiempos, no necesariamente es una relación causal. Entonces, lo que se ha enfatizado, por ejemplo, en Chihuahua, y es lo que algunos conocen como contrarreforma, es que se amplíen las reglas o las leyes para que la persona que es sorprendida cometiendo un delito o se amplíe las probabilidades de que sea castigado y entre a la cárcel y no salga en el proceso tan fácilmente como en otros lugares. Y entonces ese proceso de ajuste de la llamada contrarreforma en Chihuahua coincide también con la disminución de la violencia, que también me parece que es por otra causa, no está relacionada directamente, y entonces tal parece que la implementación de la reforma en Chihuahua no es la adecuada porque en un principio dejó ser a los criminales, se incrementó la violencia y entonces en el momento en el que se refuerzan estas cuestiones, baja la violencia, cuando es una situación que me parece está relacionada en términos es coincidencia, sí, realmente no es necesariamente una situación causal. Entonces, si bien hay que de alguna u otra forma dar a conocer este tipo de explicaciones, entrar a fondo, investigar más a detalle, el caso de Baja California tiene una implementación exitosa en los juicios alternativos o la justicia alternativa, que pues prácticamente 9 de cada 10 casos se resuelven en justicia alternativa. Así que no podríamos hablar de una reforma de juicios orales como se ha dado a conocer, porque pues prácticamente lo que vemos es que no se necesita llegar a una instancia de juicio oral. Entonces, si de alguna otra forma cada estado se entiende cuáles son sus problemáticas, cuáles son las características que tiene y sobre todo cuáles son las ventajas que se pueden tomar, las experiencias de cada uno de ellos, puede de alguna forma ajustarse. Hay estados que sufren un nivel de violencia similar al de Chihuahua, por ejemplo, pero hay estados que tienen una población relativamente pequeña, como la de Baja California. Entonces, ambas cosas de alguna otra forma pueden ajustarse a los diferentes estados y siempre se va a tomar en cuenta
las problemáticas que cada uno de los estados enfrenta, tanto en crímenes del fuero común o del fuero federal. Así que una estrategia siempre tiene que ver cuáles son las ventajas comparativas que tiene cada uno de los estados, darlas a conocer al público en general y hacer de esas ventajas el eje de la comunicación de la reforma. Eso te iba a decir, justo me estás comentando de Baja California, ¿no? Que 9 de 10 casos se resuelven por justicia alternativa. Entonces, eso sería lo que el fuerte, la ventaja que el Estado de Baja California tendría que hacer. O sea, tendría que hacer, como podrían decir, cacarear, ¿no? Lo que hicieron. Es, miren cómo ha funcionado los medios alternativos. Entonces, la estrategia del Estado de Baja California serían los medios alternativos, podría ser. Y de hecho así ha sido. Las personas que llegan a la ventanilla, resuelven su problema y después les hacen una encuesta, bueno, pues todos están satisfechos porque el problema que a sus papás se les presentó alguna vez o a algún conocido en el pasado tomó meses o incluso años, ahora se resuelve en semanas. Y esa percepción de una solución satisfactoria para ambas partes en un periodo tan corto de tiempo cambia por completo la imagen que tiene la gente sobre el sistema de justicia. Aquí, como decíamos hace unos momentos, no solo importa tratar de explicarle a la gente que hay un cambio, hay gente que no lo conoce o no lo entiende cómo funciona ahora. Creo que no es óptimo, el antes, el después. No es óptimo enfocarse en un cambio. Me parece que es mucho más efectivo ir directo a posicionar el sistema con las ventajas que tiene para que entonces la gente no se confunda y vea mejor las ventajas que tiene el nuevo sistema. ¿Tú crees que esto debería tener un orden? O sea, primero tener una implementación de la reforma avanzada y después crear una estrategia de comunicación, ¿o puede ir a la par? Porque ahorita estamos hablando del ejemplo de Baja California y de Chihuahua, pero son los estados más avanzados, ¿no? Yo no sé si un estado que no esté tan avanzado o que apenas esté en proceso de implementación en el inicio, pudiera utilizar alguna estrategia de comunicación. ¿Es importante en qué punto se hacen? Sí, y obviamente aquí me parece que las estrategias se ajustan precisamente al momento o en la etapa de implementación que cada uno de los estados tiene. En todo momento es importante comunicar porque no solo importa, no están las personas o los habitantes de un estado en un vacío, es decir, sus familiares que viven en otro estado pues ya les cuentan que resolvieron un problema a través de la justicia alternativa y entonces piensan que hay o sea, tienen una percepción equivocada del sistema, pues simplemente porque en su estado no está implementada, ¿no? Entonces, cada etapa tiene una implementación específica, tiene objetivos específicos que deben de alguna u otra forma irse acelerando en la medida en la que se comunique estratégica y efectivamente, entonces la implementación se podrá dar más fácil. También, como decía, gran parte de los actores a los que hay que convencer de comunicar bien son los propios implementadores, los jueces, los policías, el Ministerio Público, todos quienes participan de este proceso administrativo, pues de alguna u otra forma tienen que estar convencidos también y necesitan estar alineados en cierta etapa de la comunicación. Así que tiene que ir a la par. Pero a fin de cuentas lo que acaba sucediendo siempre es que la comunicación ordena la operación y la ejecución de los programas políticos. Pues hemos tocado en varios momentos del programa el tema de los medios de comunicación, pero bueno, quisiera que lo juntáramos y que habláramos cuál es el papel de los medios de comunicación en la difusión de esta reforma penal y qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Porque también los medios de comunicación son responsables. Por supuesto, y a veces se le carga la mano a los medios diciendo que pues, es su responsabilidad informar bien cuando es un tema de entrada técnico que necesita explicarse claramente. ¿Y quién mejor para explicarlo claramente que los propios implementadores? Entonces, tiene que haber también, como hay una cercanía que sugiero entre las autoridades y la ciudadanía para que entonces esta relación pueda ser de confianza, me parece que tiene que haber una relación cercana y de confianza también entre los medios de comunicación y los implementadores, las autoridades implementadoras del sistema. En la medida en la que se les abra y se les explique y se les dé toda la información completa referente a cuáles son las etapas de implementación, los beneficios y también tratar a los medios de comunicación como un público objetivo de la estrategia de comunicación, entonces todo lo demás podrá darse relativamente en el mismo sentido, alineado, comunicando efectivamente. Los medios de comunicación pues obviamente buscan una noticia que sea atractiva para que puedan obtener más audiencias.
y hay veces que hemos visto que los medios de comunicación siguen los casos emblemáticos, los más escandalosos, llamémosle así, en la discusión, ¿no? Incluso a veces hasta la nota roja en estos juicios orales, pero eso no es todo lo que hay en la comunicación de la reforma al sistema de justicia penal. Me parece que hay que detectar cuáles son los casos de éxito y hacer historias y ayudarles a los medios de comunicación a acostumbrarse a generar estas historias, a buscarlas y a comunicarlas a la gente para que entonces se vea como un proceso en el cual todos están alineados. Las autoridades, los medios de comunicación, en beneficio eventualmente de la ciudadanía. Los medios son cruciales en todo eso. Son súper importantes. Por ejemplo, ¿cuál sería una consecuencia de una mala información, o sea, sí, de una mala comunicación, si se vale decirlo así, de los medios, o sea, de una mala información hacia la ciudadanía? Pues si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que platicábamos hace unos momentos sobre los abogados, que hay algún sector que puede estar reacio a que se lleve a cabo la implementación, muchas veces esa información es recibida por ellos a través de los medios de comunicación y esa historia descontextualizada o incompleta, pues está o es obtenida de parte de las autoridades. Las autoridades tienen que ser lo más transparente posible, lo más abiertos, pero sí ser estratégicos en términos de cómo se ordena esa información para que los medios de comunicación tengan acceso a ella de tal forma que pueda ser fácilmente administrada y explicada, publicada en sus propios medios. En la medida en la que los medios de comunicación expliquen o interpreten cuáles son los cambios y las modificaciones del sistema y se le explique claramente a la ciudadanía, entonces en realidad esa es el mejor escenario. El caso contrario, pues lo único que va a hacer es contraponer a los propios actores en el mejor de los casos o en el peor de los casos escándalos, ¿no? Que la justicia no está bien aplicada, ¿no? O que el cambio es un retroceso, que eso es lo que ha sucedido en algunos casos. Cuando se está hablando de una reforma del sistema de justicia penal es para, como decíamos, hacer una justicia más expedita y garantizar los derechos de las personas. Ha habido casos en los cuales los medios de comunicación no tienen la información completa y entonces se interpreta la realidad dando una percepción de que es en realidad una cuestión negativa y un retroceso por lo cual no se debería implementar y entonces los políticos calculando costos prefieren de alguna otra forma dejarlo de lado y eso pues cuando hay una fecha límite pues no es lo óptimo, ¿no? Ahorita se está, bueno, en estos días se está realizando un seminario en el Instituto Nacional de Ciencias Penales junto con ustedes. Me gustaría que nos contaras un poco de qué consiste el seminario, a quién va dirigido, cuáles son los objetivos. Lo que se trata es un poco explicar a fondo cuáles son las ventajas que tiene comunicar efectivamente la reforma del sistema de justicia penal. En principio va dirigido a los funcionarios que están de alguna forma encargados de la implementación y también de la difusión en cada uno de los estados y en las dependencias de los estados y también a nivel federal. También está enfocado a periodistas y comunicadores que estén interesados en conocer de fondo cuáles son las ventajas que se pueden, cómo se debe manejar un tema de este tipo, cómo se debe de comunicar y sobre todo la idea es tratar de explicar cuáles son el uso adecuado de las diferentes herramientas de comunicación, cómo diseñar una estrategia de comunicación en general y en particular cuáles son los aspectos que deben darse a conocer más a detalle de la propia reforma del sistema de justicia, tomando de alguna u otra forma casos de éxito de estados que ya lo han logrado y en particular, pero también en general, de temas o de políticas públicas que son difíciles de comunicar, que en principio los grupos de interés, y estoy hablando en general no nada más del sistema de temas de justicia, sino grupos de interés que se oponen a ciertos avances y tratan de descontextualizar, bueno, pues cómo de alguna forma mantener el mensaje siempre en la misma línea, explicando, contextualizando sobre todo, y dando sugerencias para que quienes tienen la responsabilidad de implementar no solo se vean enfrentados ante los obstáculos de la implementación, sino que aparte tengan que lidiar con cuestiones de comunicación. Y también se toca el tema del dinero, porque también es muy importante saber los costos, ¿no? de las estrategias de comunicación. No sé si se le puedan llamar campañas de comunicación para difundir la reforma. ¿Hay algún
y se enseña a hacer algún análisis costo-beneficio, porque pues a toda la ciudadanía también nos importa, ¿no? Bueno, invertiste muchos millones en hacer una campaña y cuántas personas en realidad comprendieron o a cuántas personas llegaste. A fin de cuentas, cuando pones en una balanza, ¿qué te cuesta más? Diseñar una estrategia en la cual los actores, los líderes, los políticos son quienes llevan la voz cantante y quienes son quienes comienzan el ciclo noticioso, la información que ellos generan, las dependencias, los gobiernos, toda esa información, si se hace de forma ordenada, generas prensa que es gratuita, es decir, primeras planas, entrevistas en radio, televisión, incluso foros en redes sociales. Todo eso realmente es sin costo, a comparación de lo que te cuesta subir un spot, ponerlo en una pauta específica, incluso la producción del spot o repartir X número de folletos, panfletos, pósters, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad me parece que si ya tenemos a los políticos con la oportunidad de salir a comunicar, ¿por qué no hacerlo de tal forma que sea alineado, coordinado y pues en realidad los costos bajan comparado con hacer una campaña como tal en aire y en redes sociales, pues que sale mucho más caro y que no necesariamente llega a todos, ¿no? Esto que nos estás contando es muy importante porque pues tú oyes campañas o estrategias de comunicación y siempre piensas en comerciales de televisión o algo así, en los que sería pues tal vez muy difícil poder transmitir todo lo que trae la reforma, ¿no? Luis, nos queda un minutito, no sé si quisieras darnos alguna conclusión del tema. Bueno, finalmente me parece que la reforma es algo que es necesario. Yo creo en la reforma, creo en los beneficios de la reforma. Todas las ventajas que se han mostrado en los lugares en los que se ha implementado adecuadamente dan una oportunidad para que la gente confíe nuevamente en las autoridades, para que tenga la confianza de saber que los derechos serán respetados en todo el proceso, y creo que esa es realmente la gran revolución o el gran cambio que se espera con esta reforma. A fin de cuentas, una justicia expedita es en beneficio de todos, incluso de los propios actores, de los medios de comunicación, y en la medida en la que se explique esto claramente, será mucho más persuasivo y tendrá un alcance mucho mayor. Y me parece que de alguna otra forma también tendremos que solucionar que tenemos un tiempo límite, y que en la medida en la que se haga esto rápido, pero con un alcance mayor, podremos llegar al objetivo que es la implementación en pues, prácticamente un par de años más. Luis, muchísimas gracias por haber venido a Expediente INACIPE. Muchas gracias. Al auditorio, por favor, los espero la próxima semana en un nuevo Expediente INACIPE.